Hola hermanos, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos un año más en las conferencias para hombres o varones, como mejor os guste decirlo. Este año es una forma distinta, diferente. Tenemos que hacerlo por causa de la situación que estamos viviendo, pues a través de una videoconferencia. Pero esto no resta importancia ni tampoco nos debe de restar interés por ello. Creo que todos tenemos que tener el interés de poder estar ahora frente al televisor o frente a tu teléfono o tablets o lo que tengas, ordenador, etcétera, y poder estar ahí pues para prestar atención, prestar oído a lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Yo sé que no es igual, yo sé que en casa, pues bueno, hay distracciones, hay cosas, pero yo te rogaría que en esta tarde apartes un tiempo para poder estar a solas con Dios. Si tu esposa te quiere acompañar o alguien de la familia, pues me parece perfecto, estás en casa y está bien. Pero bueno, tenemos como invitado a Pastor Sergio de Zaragoza. Él es autor también de un libro, ¿Por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia? Muy interesante. ¿Por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia? ¿Y por qué los hijos de pastores y de líderes también abandonan la iglesia? Es algo que realmente nos debe de hacer meditar y pensar. Pero bueno, ese no es el tema que en esta tarde nuestro hermano va a tocar. Él va a hablarnos acerca de Efesios capítulo 5, verso 25 al 27, que yo quiero leeros. Y el tema de la conferencia este año es Jesús y su amor por la iglesia, y a la vez un referente para el matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Es un buen tema, es un buen texto, y esperamos que el Señor en esta tarde nos va a hablar a cada uno de nosotros, y estaremos atentos a lo que Dios quiera decirnos. También quiero agradeceros a todos las oraciones. Como sabéis, he estado con el COVID, 16 días ingresado en el hospital con doble neumonía, pero a Dios le ha placido dejarme aquí con mi familia y con vosotros, así que me tendréis que soportar un poco más. Es un placer de verdad poder dirigirme a vosotros, aunque sea a través de esta pantalla, a través de este medio, de esta videoconferencia, y deciros de verdad, de todo corazón, muchas gracias por vuestras oraciones, y oramos un momento para que el Señor en esta tarde realmente hable a nuestras vidas y nos haga sentir la necesidad imperiosa de amar a la iglesia y de amar a nuestras esposas. Señor, te damos gracias por tu siervo Sergio, gracias por él. Gracias por la oportunidad también que nos das a nosotros de poder escuchar tu palabra, y siempre centrado en ti, Señor Jesús. Tú eres el centro de nuestro hogar, eres el centro de nuestras vidas personales, eres el centro de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Te rogamos que te uses de tu siervo en esta tarde, y que él pueda, oh Dios, compartir con nosotros lo que tú has puesto en su corazón, para cada uno de los hombres que estamos aquí en Asturias. Te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor os bendiga. Fuerte es nuestro Dios.
grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Hola hermanos, un saludo afectuoso desde la ciudad de Milton Keynes, Inglaterra. Me alegra poder compartir con vosotros este momento, aunque sea virtual, ¿no? Y desearles muchas bendiciones de parte del Señor, que el Señor los anime, fortalezca a cada instante, cada día, principalmente en la situación actual que vivimos, ¿no? Me gustaría dejar con vosotros un versículo de Pablo a los romanos. En el capítulo 5 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que disfrutéis este tiempo juntos, no sé si presencial o virtualmente, pero os envío un gran saludo, un abrazo fraterno y mis oraciones por vosotros, por Asturias, que Dios pueda bendecirlos, animarlos y fortalecerlos cada día. Un gran abrazo, el Señor los bendiga. Amén. Bendiciones, os envío un saludo muy especial desde Valencia. Quiero decir que extraño mucho estar ahí con vosotros en Asturias y espero que sea una bendición esta reunión de hombres. Dejo aquí un abrazo muy grande a todos, de todas las iglesias, a todos mis amigos, mis hermanos, y decir que espero muy pronto poder estar ahí con vosotros. Un abrazo muy grande, que Dios os bendiga, que siga os bendiciendo mucho, que la obra no pare a pesar de toda la pandemia, que sigamos en el camino de la fe, y un abrazo muy grande. Bendiciones. Hola hermanos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Villa, aunque bueno, todo el mundo me conoce por Suso, y soy el pastor hispano en Southern Hills Baptist Church, aquí en el sur de Oklahoma City, aunque bueno, solamente hasta el 31 de diciembre, donde viajaremos mi esposa y yo a Puerto Rico para comenzar un ministerio de coordinación de capellanía de la Convención Bautista de Puerto Rico, y también seré uno de los pastores de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios. Me da mucho gusto saludarles y de manera especial al evento de la conferencia de hombres. Si hay algo que recuerdo con muchísimo cariño, eran las conferencias de hombres, donde siempre hemos disfrutado de muy buenas enseñanzas, donde también podíamos disfrutar del compañerismo y de la coinonía, y me da mucho gusto pues poder saludarles. Me hubiese gustado mucho más poder verles, ¿verdad? Pero gracias a Dios por la tecnología, y que por este medio pues me permite el Señor saludarles y decirles que el tiempo que hemos pasado en Asturias, mi familia y yo, ha sido un regalo del cielo. Dios nos ha permitido conocer gente maravillosa, hermanos y hermanas en la fe que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Así que solamente quería saludarles a los varones de manera especial y desear que este evento que van a tener este año pues online sea de bendición, que realmente el predicador pueda ser un instrumento en las manos del Señor para edificar a los hombres de nuestras iglesias, que tanto necesitamos la palabra de Dios. Así que una vez más, me da mucho gozo poder saludarles, y me gustaría orar por ese evento y pedir la dirección de Dios. Padre amado, quiero alabarte y bendecirte, Señor. Quiero darte gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Y gracias por el privilegio de poder orar por esta conferencia de hombres del Consejo Evangélico del Principado de Asturias. Te pido que seas tú bendiciendo este tiempo, y de manera especial te pido por el pastor Sergio Martín, para que él sea un instrumento en tus manos, para que él sea tu vocero, y para que por medio de su predicación y de su enseñanza
los hombres de las iglesias del Principado de Asturias sean edificados, sean retados y que todo sea para alabanza y gloria de tu santo nombre. Señor, lo ponemos todo en tus manos y te pedimos que tú lo dirijas todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, una vez más me da mucho gusto saludarles y espero que el Señor permita que en un futuro podamos vernos. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos de Asturias. Les saluda Saúl Duarte desde la Iglesia Bautista Montesión de acá de Alcoy, miembro de esta iglesia de hace algunos 2 años atrás. He sido miembro de la Iglesia Bautista Montesión de Oviedo y mi hermano Alejandro ha querido también invitarme para darle un saludo a ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero la idea de estos eventos que podamos hacer por vía internet, online, es para animarnos los unos a los otros y motivarnos. Y en vista de eso yo quisiera darle un pequeño versículo de la palabra de Dios que nos muestra las cosas como Dios quiere que debemos hacer. Dice, velad pues, estar firme, dice, en la fe, portados varonilmente y esforzados. Eso está en 1 Corintios de la versión Reina Valera, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Ahí nos habla el Señor de que nuestra actitud debe ser de esforzarnos, de mirarnos, no nosotros en medio de las pruebas y de las dificultades, sino más bien de ver a Dios cómo está obrando en nuestras vidas y cómo nosotros podemos sostenernos a través de la fe. Por eso es que él insiste en que está firmes en la fe en este versículo. El apóstol Pablo, sabiendo todas las pruebas que como seres humanos podemos vivir, debemos de tener esa fe puesta en el Señor cada día de nuestra vida. Gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por sus bondades para con todos nosotros. Y esperamos, hermanos, que algún día nos podamos reencontrar después que salga toda esta situación difícil que estamos atravesando. Quisiera tener un momento de oración por los hermanos para que esta palabra de Dios pueda reconfortar nuestras vidas. Dice, velad, estad firmes en la fe. Y vamos a seguir en esta tónica orando para que el Señor nos dé fe, nos dé la fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en esta hora queremos venir delante de ti, Señor, agradecerte por la vida de los hermanos de Asturias, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por los pastores, gracias por los ministros, gracias por cada uno de ellos que han sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas fortaleciéndoles, guiándoles, dándoles sabiduría y dándoles la fe que ellos necesitan, que todos necesitamos, Señor, para vivir conforme a tu palabra, Señor, esforzándonos, siendo valientes y haciendo, Padre, lo que tú nos encomendaste, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús, que tu paz y tu bendición les guarde, Señor, guarda a su familia, a sus hijos, Señor, y a los hermanos de todas las congregaciones de allá de Asturias y de toda España. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto en saludarles. Hola, queridos hermanos y amigos del Consejo Evangélico del Principado de Asturias. Os quiero mandar un fuerte abrazo desde el sur, desde Rota, aquí en Cádiz, el lugar donde junto a mi familia servimos al Señor desde hace ya 7 años. Pero sabéis, la historia comenzó hace ya mucho tiempo en el norte, donde estáis vosotros, allí en Asturias. Y tuve el honor, el privilegio de participar de las primeras reuniones de hombres del Consejo Evangélico del Principado de Asturias, donde Dios nos bendijo mucho y donde se pusieron las bases, ¿verdad?, los cimientos de lo que ahora estáis llevando a cabo. Y a pesar de que las circunstancias son difíciles, son adversas, me alegra ver cómo seguís adelante con la obra del Señor. Así que desde aquí quiero animaros y bendeciros en el nombre de Jesús para esa obra que el Señor ha puesto en vuestras manos y dejaros con unas palabras con las cuales el Señor pues me está hablando mucho en este tiempo de dificultad que todo el mundo está atravesando y también la Iglesia. Las encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 12 y en el versículo 32. Y dice así:
De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hermanos, creo que como varones, como hombres, como cabezas de familia, como siervos del Señor, tenemos el gran privilegio de vivir cerca del corazón de Jesús y poder escuchar aquello que Dios quiere para nosotros, para la Iglesia, pero también para este mundo. Así que el Señor nos ayude, que el Señor os ayude a ser esos hombres entendidos en los tiempos, que saben lo que tienen que hacer, cuyo dicho escuchan sus hermanos, lo siguen para pelear y vencer las batallas del Señor. Que el Señor os bendiga mucho en este día, en este encuentro de hombres del Consejo Evangélico del Principado de Asturias. Oremos los unos por los otros y sigamos adelante en la maravillosa obra en la cual Jesús nos ha embarcado a cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga y un fuerte abrazo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, el honor. Hola a todos, soy Sergio Martín, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza. Junto a mi esposa pastoreamos esta iglesia, mi esposa Yolanda, y bueno, tenemos un hijo, Daniel, de 18 años. Estamos muy contentos de poder dedicar este tiempo. Digo estamos porque vamos juntos en el ministerio y el que yo esté aquí con vosotros, pues Yolanda está ocupando otro lugar dentro del trabajo aquí en nuestra iglesia. Como digo, estamos muy contentos de compartir este tiempo con vosotros y bueno, un tiempo pues que ya nos hubiera gustado estar compartiendo en el mes de marzo. Es cuando estaba previsto tener este encuentro de varones de
el Consejo Evangélico del Principado de Asturias, allí en Oviedo. Pero bueno, al menos estoy contento de que se haya retomado esta idea y poder tener este encuentro, aunque sea virtual, aunque espero que no sea un sustituto definitivo de que pueda visitaros en algún momento y compartir un tiempo presencial con vosotros. Asturias es una tierra que nos encanta como familia, hemos estado allí de vacaciones en algún verano y la verdad es que no conozco personalmente Oviedo, nunca he estado, así que sería también una oportunidad no solo de estar en la ciudad y conocerla, sino de conocer la obra evangélica también en ese rincón de nuestra geografía. Cuando se planteaba este encuentro, el tema que me vino a la mente a la hora de proponer una temática sobre la que hablar, uno de ellos fue el que vamos a desarrollar en esta tarde. Jesús y su amor por la Iglesia como referente y meta en el matrimonio, y está basado en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Estas palabras van a estar centradas en el rol que nos ocupa como hombres, en el rol que nos ocupa como esposos, porque es esta parte de las Escrituras en la que Pablo va a desafiarnos. Y bueno, también me gustaría decir que si eres hombre o si eres mujer y estás escuchando esta ponencia, seguro que vas a sacar cosas para tu vida en las cuales meditar y profundizar, porque lo que voy a hacer es tener un enfoque totalmente bíblico de cómo fue el amor de Jesús por su Iglesia para poder aplicarlo de una manera más particular a nuestra vida matrimonial. Hay un libro que se titula Matrimonio Sagrado. El autor es Gary Thomas, por si queréis buscarlo y tenerlo como referencia. Y dice el subtítulo de este libro: diseñado por Dios no solo para hacernos felices, sino para acercarnos más a Él. No sé si esa es tu visión del matrimonio, el que te has casado no solamente para ser más feliz, sino para que esa experiencia de matrimonio, de convivencia con tu esposa, con tus hijos, sea un enriquecimiento para ti como persona, que te acerque más a Dios, que te haga crecer como cristiano, que todos los retos, los goces, las luchas y las celebraciones que se viven dentro del matrimonio sean una forma de hacerte más como Cristo. Pues bueno, de alguna manera el matrimonio se convierte en un banco de pruebas, ¿verdad? Un banco de pruebas que Dios va a utilizar para cumplir el que nuestras vidas, nuestro carácter y nuestras prioridades sean conformadas a lo que Cristo ha hecho y a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Así me gusta enfocar este tema cuando hablo en alguna boda entre cristianos, y estoy usando lenguaje inclusivo, cristianos como hombre y mujer. Quiero dejarlo claro de partida para que quede claro cuál es mi concepto bíblico del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero también quiero centrarme en la idea que Pablo está dando en este pasaje, instrucciones concretas a los maridos, a los hombres, en su trato hacia las mujeres. Y hablo en un plural singular, es decir, hablo de hombres y mujeres, pero hablo del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, y también quiero de partida dejarlo claro para que tengamos una idea directa de lo que estamos hablando. Vamos al pasaje bíblico, vamos a Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Vamos a leer en este momento. Dice así: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una Iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Me refiero a Cristo y a la Iglesia. Vamos a tener una oración en este momento. Padre, quiero darte las gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo juntamente con mis hermanos, aún en la distancia, de poder meditar en tu palabra, de poder aprender de ti,
de poder zambullirnos en tu amor y poder sacar pues esas conclusiones, Señor, que nos ayuden a entenderte mejor y que nos ayuden a aplicarlas mejor a nuestra vida y a nuestros matrimonios. Padre, quiero pedirte por cada persona que pueda estar escuchando tu palabra en este momento. Señor, quiero pedirte que tú le ayudes a entender ese amor inigualable que tú tuviste por nosotros y cómo lo llevaste a la práctica de tantas maneras diferentes. Señor, guía nuestros pensamientos, guía también mis palabras para que sean de bendición y sobre todas las cosas que seas tú hablando y no solamente yo, Padre. Te lo pido en tu nombre. Amén. Me gustaría, antes de seguir, y hemos leído este pasaje, hacer una serie de consideraciones previas que me parecen importantes. Mira, Pablo te está desafiando a ti y me está desafiando a mí como maridos a que amemos, a que ames, a que yo ame a mi esposa, tú ames a tu esposa, de la misma manera que Jesús amó y ama a la Iglesia. El objetivo es que miremos el amor de Cristo por su Iglesia y que intentemos imitarle, ¿verdad? Esa es la razón por la que estamos meditando en este tema. Pero hay otra consideración importante, y es que tú no eres Cristo y tu esposa no es la Iglesia. Yo no soy Cristo y mi esposa Yolanda no es la Iglesia. Cristo es el Hijo unigénito de Dios, perfecto, sin mancha. Tú y yo no lo somos. Cristo tiene autoridad sobre todo, y este es el gran tema de la carta a los Efesios, ¿verdad? Él ha sido puesto sobre absolutamente todo. Toda potestad se le ha dado a Él en los cielos y en la tierra, cosa que tú y yo no tenemos. Cristo es el Salvador de todo aquel que cree en Él, y tú y yo no somos salvadores apenas de nadie. Así que, hermano, mucho cuidado, de entrada lo digo, con tomar este pasaje de Efesios 5:25 como una excusa para ensalzarte por encima de, porque esa no es la intención. La intención del texto, y readundo en ello, es que aprendamos de Cristo, que vivamos como Cristo, que amemos a nuestras esposas como a Cristo. Y al final del todo hablaremos más de ello. Por eso me gustaría que el grueso de esta exposición fuera acerca del amor de Cristo por su Iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su Iglesia? Si como marido tengo que amar a mi mujer como Cristo ama a la Iglesia, lo importante será que tú y yo lleguemos a un entendimiento profundo de cómo amó Cristo a su Iglesia y cómo se manifestó en la práctica de su vida, en su ministerio, incluso después de él partir. Ese amor práctico, único, inconfundible, incomparable de Cristo por su Iglesia. Dicho sea de paso, la Iglesia no es un ente etéreo, la Iglesia está formada por ti y por mí. Así que, tal y como Cristo te ama a ti, tal y como Cristo me ama a mí, así es como tenemos que amar, tienes que amar tú a tu esposa, tengo que yo amar a la mía. Y por eso vamos a profundizar en ello. Pues ya tenemos en el versículo 25 de Efesios, en el capítulo 5, tenemos dos realidades, los dos primeros elementos a considerar para nuestra relación matrimonial: amor y entrega. El amor y la entrega de Cristo por su Iglesia van a ser como el sándwich, ¿verdad? Las dos rebanadas de pan que nos van a permitir después que todo lo que va dentro pueda ser llamado sándwich. Puedes poner jamón y queso y si lo tienes ahí aparte vas a estar comiendo jamón y queso con algo de pan. Pero en el momento en que lo pones dentro, ¿verdad?, del sándwich, ya es un sándwich de jamón y queso. Pues de alguna manera el amor y la entrega de Cristo por su Iglesia marcan los estándares de todo lo demás que vamos a hablar. Todo lo demás se desprende de esa realidad, que Cristo mostró su amor por su Iglesia entregándose por ella. Dice el pastor y escritor, porque escribió un libro, el pastor Eduardo de Las, en su libro Dios es Jesús de Nazaret, que Jesús murió como murió porque vivió como vivió. Así que el amor y la entrega son inseparables en el ministerio de Jesús, porque Él en la práctica vivió así y murió a causa de eso. Aún así siempre nos quedamos cortos a la hora de valorar la profundidad del amor de Cristo por cada uno de nosotros. Antes de continuar, me gustaría mencionar otro detalle importante.
El llamamiento a imitar a Dios en su entrega por la Iglesia es, antes que nada, a todo creyente que solamente a los maridos. Y si no, fijaos lo que Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si has entregado tu vida a Cristo, el llamamiento a imitarle y a imitar su amor está antes del llamamiento a que ames a tu esposa tal y como Él amó a la Iglesia. Por eso decía que si estás escuchándome y no estás casado, también te va a servir todo lo que vamos a hablar en este ratito. Porque el amor de Dios por nosotros es lo que debe movilizar todas nuestras acciones hacia los demás. La entrega de Cristo por nosotros es lo que debe movernos a tratar así a nuestros hermanos, ¿verdad? Y si estamos enfatizando que estamos aplicando toda esta realidad a un matrimonio cristiano, no olvides que tu esposa es tu hermana. Tu esposa es también una persona que ha creído y que ha entregado su vida a Cristo, y tú estás puesto ahí para bendecirla y todo lo que vamos a desarrollar a continuación, amarla y a entregarte por ella. Te puedes preguntar, ¿y qué pasa si mi esposa no es creyente? Bueno, es que mucho más extensivo es el mandamiento de Dios, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tu esposa, aunque no sea creyente, aunque no comparta la misma fe en Cristo que tú tienes, es tu prójimo. Por lo tanto, tienes que amarla también de esa misma manera. Es por ello que Pablo escribió a los Corintios sobre la excelencia del amor de Dios, porque en la comunidad hacía falta que el amor se manifestara e inundara las relaciones que estaban siendo limitadas en el entendimiento de lo que el amor era, y también estaba produciendo un desorden en la Iglesia. Recordad que la carta a los Corintios es una carta donde Pablo tiene que poner orden a un montón de cosas y llega a su punto máximo de expresión al capítulo 13, donde él desarrolla qué es el amor. Y el amor es como Dios nos ama, ¿verdad? Así que el amor es un atributo de Dios, es fruto del Espíritu Santo y es característica de los hijos de Dios. Tiene que serlo, porque Juan 13:35, Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Jesús amó a los suyos hasta el final de su vida. En Juan 13, versículo 1 se nos dice que amando a los suyos hasta el final, después vamos a ver lo que hizo en ese capítulo 13. Se entregó a sí mismo, ¿verdad? Separado, se entregó a sí mismo, no se entregó como consecuencia de él, sino que se entregó él mismo. Por mí, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 20, ¿verdad? Se entregó a sí mismo por mí. Su entrega fue morir por nosotros, aun y cuando nosotros éramos culpables y pecadores. Eso lo dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 8. Y hermanos, ese amor sienta cátedra. No me imagino a Jesús diciendo: Padre, yo me voy a entregar por ellos, pero me van a hacer caso, ¿verdad? No me saldrán rana, como se suele decir, me corresponderán, ¿verdad? No me imagino a Jesús escaqueándose, quitándose de en medio. No me imagino a Jesús diciendo: es verdad que esto de entregar mi vida iba en serio, pues ahora me quito de en medio. Al contrario, lo vemos en Getsemaní sufriendo porque sabía las tremendas consecuencias de entregar su vida. Tampoco me imagino a Cristo en esa entrega de sí mismo por los demás durante su ministerio, estando en Capernaum, y cuando vienen a buscarle allí a casa, diciéndole Juan: oye Juan, que mira que no estoy, dile por favor que no estoy, que no me molesten ahora, ¿vale? Diles que he salido al monte a orar o cualquier cosa, pero que no me molesten, que necesito descansar. Jesús se entregó a sí mismo, y la muerte fue su entrega última, pero durante su vida tuvo una vida y un ministerio de entrega total y absoluta a los demás. Gracias a ese amor y a esa entrega, Pablo pudo escribir también a los romanos: vuestro amor sea sin fingimiento, capítulo 12, versículos 9 en adelante. Un amor no solo de palabras,
un amor no solo de sentimientos, sino un amor que se manifieste en acciones. Ese fue el tipo de amor que Jesús tuvo por los suyos. Ese fue el tipo de entrega que Jesús tuvo por los suyos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, ¿verdad?, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y primera de Juan 3:16 también dice que así también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Así que la primera cosa que tenemos que aprender del amor de Cristo por su Iglesia es que Él amó y se entregó. Ese amor y esa entrega tuvo como consecuencia también humillación y servicio. Jesús amó a su Iglesia humillándose. De eso habla Filipenses 2. Y allí se nos muestra que la actitud de amor y de entrega de Jesucristo fue en términos de humillación. Él dejó su trono para venir y hacerse humano. Y siendo humano no se conformó con eso, sino que se hizo un siervo de los demás. Humillación y servicio van igualmente cogidos de la mano en nuestras relaciones entre hermanos y nuestras relaciones matrimoniales también. Ten en cuenta que a Jesús no le humillaron, sino que Él se humilló. Y así también es el mandato a todo creyente, ¿verdad? Que nos humillemos nosotros y no que mandemos a los demás que se humillen debajo nuestro. Y ese pasaje de Filipenses está en un contexto de conflicto. Así que ese llamamiento, igual que antes hemos mencionado, ese llamamiento a humillarnos como Cristo está antes del llamamiento a que tú y yo nos humillemos en nuestro matrimonio como maridos. Por ello, el mandato de Efesios 5:21 de someteros los unos a los otros es también para todos. Y después vamos a ver las implicaciones que eso tiene. ¿Has pensado alguna vez que las complicaciones que tienes en tu matrimonio o el sufrimiento en el matrimonio son una forma de cultivar tu carácter y de poner en práctica tu vida como cristiano? Porque estoy seguro que has pasado complicaciones y has pasado sufrimiento, y si no lo pasarás. ¿Has pasado algún conflicto? ¿Ha sido la humillación la tuya propia, esa actitud a la hora de enfrentar los conflictos? ¿Has asumido ese agravio del que Pablo habló a los Corintios en el capítulo 6 y versículo 7? ¿No sería mejor a la hora de tener un conflicto asumir el agravio? Ese es el desafío que tenemos delante. Cristo mostró su amor humillándose. Y fijaos, Cristo se humilló a tener unos padres imperfectos, unos hermanos que no creían en Él, unos líderes religiosos que le rechazaban e insultaban, unos compañeros de ministerio que la verdad eran bastante cortitos de fe. Y Jesús se lo tiene que decir en varias ocasiones. Pero por ellos Él se humilla y se da por amor a ti y a mí y a su Iglesia. Así que el ministerio de Jesús, piénsalo, fue un ministerio de abnegación, un ministerio en el que Jesús se hace siervo, sin tiempo para descansar, para comer, para estar tranquilos en muchas ocasiones. Él se dio en todo momento. Y esa humillación y ese servicio lo vemos, y antes hemos apuntado, en su máxima expresión en la cruz, pero antes también en Juan capítulo 13, que es ejemplo de amor, de humillación y de servicio. Por lo que Él hizo a los suyos, estando a las puertas de la muerte. Dice en la palabra que habiéndolos amado hasta el fin, los sirvió. ¿Y los sirvió de qué manera? Lavándole los pies. Se postró y además le dijo que le estaba dando ejemplo para que ellos hicieran lo mismo entre ellos. Juan 13, del 12 al 17. Mi pregunta para ti y para mí en este momento es, ¿sirves así a tu esposa? ¿Le lavas los pies o lo que haga falta? Y no me estoy refiriendo a los platos, a la cocina o a cualquier otra cuestión que culturalmente haya quedado marcado que es el lugar de la mujer en la casa. Estoy hablando de ella, del simbolismo, pero incluso de la práctica, de qué tipo de servicio le das y le doy a mi esposa y le das tú a la tuya. El orden en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, no es quién está por encima de quién, sino quién es capaz de humillarse debajo de quién.
Ese es el ejemplo que Jesús nos da. Estar y esforzarnos por estar debajo de los demás para, en humillación, servirles. Así que ese es el segundo condimento de ese sándwich que estamos construyendo. El primero, el pan, ¿verdad? El amor con esa entrega. El segundo, la humillación y el servicio. Pero hay más. ¿Qué tal la oración? Porque Jesús amó a su iglesia orando por ella. Juan capítulo 17 es un texto de esos que te dejan sin habla. Jesús poniendo a los suyos delante del trono del Padre en oración, y no solamente a ellos, sino también a los que habrían de creer por la palabra de ellos, es decir, por ti y por mí. Oró, y voy a hacer un resumen para no leer todo el pasaje porque es extenso. Jesús oró para que el Padre los guardara, en el versículo 11, para que fueran perfectos en unidad, en el versículo también 11 y versículo 23. Jesús oró para que su iglesia tuviera gozo, versículo 13, para que fuésemos santificados, versículo 17, para que estemos con Él por la eternidad, versículo 24, para que tengamos el amor de Dios, versículo 26. Está clara la práctica, ¿verdad? Estoy orando por mi esposa, estás tú orando por tu esposa, intercedes por ella, le pides a Dios esa unidad en tu matrimonio, demandas esa santidad en oración, no solamente que la otra parte la tenga, sino la tuya propia, te comprometes con Dios a vivir en santidad y que tu matrimonio sea un ejemplo de santidad, buscas el gozo del Señor para ti y para tu cónyuge. Ese es el desafío que tenemos delante, viendo cómo Jesús en la práctica oró por los suyos y fue una manifestación de su amor. En cuarto lugar, Jesús demostró perdón por aquellos a los que amaba. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, se nos dice: mis queridos hijos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Jesucristo se sacrificó para perdonar nuestros pecados. Como Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14 dice también, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Qué clase de perdón está presente en tu matrimonio? ¿El de me lo has hecho, me lo pagas? ¿O el de hasta 70 veces 7? Como habla Mateo capítulo 18, versículo 22. Porque yo creo que Jesús practicó el de hasta 70 veces 7. Por eso, si amas, perdonas. Así que estamos llamados, hermanos, a perdonar. A que el perdón sea una seña de identidad, de esa santidad, de esa búsqueda del Señor en nuestro matrimonio. Quiero puntualizar en este momento otro de los aspectos, y es que Jesús amó a los suyos a través de sus palabras también. A veces se dice, bueno, no améis de palabras sino con hechos. Bueno, pero es que hay que amar con palabras también, ¿verdad? Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y fijaos, cuando he hecho una lectura del Evangelio de Lucas, buscando el tipo de palabras que Jesús tuvo con la gente que se encontró, con los que le seguían y con los que no le seguían, he encontrado palabras muy profundas. Fijaos, en Lucas capítulo 4 encontramos palabras de gracia, en el capítulo 4 también palabras de propósito, en el capítulo 5 palabras de sanidad, en el 5 también palabras de perdón, en el capítulo 5 también palabras de discernimiento, palabras de esperanza, en el capítulo 6 palabras de desafío, palabras de capacitación, palabras de alabanza a Dios. En el capítulo 10, palabras de afirmación. En el 12, palabras de consejo. En el 22, palabras de intercesión. En el 23, palabras de consuelo. Y siempre regadas por su amor y por su misericordia. ¿Qué tipo de palabras estamos compartiendo con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestra mujer?
Cuidado, porque las palabras pueden acabar matando no solamente a la otra persona, sino como consecuencia también al matrimonio. ¿Qué tipo de palabras escuchas tú que el Espíritu Santo te susurra? ¿Qué tipo de palabras escuchas tú cuando lees la Biblia que Jesús te dice? Ese tipo de palabras son las que tenemos que imitar de Él. Incluso en la reprensión que Jesús nos hace, que Dios nos hace, que el Espíritu Santo nos hace a través de su palabra. Son palabras de amor, palabras de cariño, palabras de afirmación. Por eso, afirma, anima, desafía y consuela a tu esposa, tal y como Jesús lo hace con nosotros y lo ha hecho con su iglesia. Tenemos que volver al capítulo 5 de Efesios para ver en el versículo 29 el siguiente aspecto en el que me gustaría que nos paráramos, y es, como dice este versículo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dicho sea de paso que este concepto subyace detrás del versículo 23, cuando se habla de que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por eso hemos incidido al principio que tú no eres Cristo y tú no eres el Salvador de nadie, que tú no eres Cristo, por lo tanto, tu concepto de lo que es ser cabeza de la familia o cabeza de la mujer o de la esposa es el concepto que Cristo ejerce de cuidado y de sustento de su iglesia. La idea en el mundo del Nuevo Testamento en cuanto a lo que la cabeza significaba en el cuerpo era esa figura no de preeminencia, de estar por encima gobernando todo el cuerpo, sino que a través de la cabeza, a través de esa imagen corporal que tú y yo compartimos a través de nuestra cara, es por ahí por donde llegaba el sustento y el cuidado del resto del cuerpo, tal y como Pablo está diciendo aquí en el capítulo 5. No voy a entrar en ese tema porque será muy extenso, pero sí que os recomiendo que podáis leer un artículo que el pastor Emanuel Buch escribió en su blog Alenar el 25 de abril de 2018, donde hace un estudio profundo sobre este particular. Pero sí, fijaos, me voy a parar en cómo Cristo cuidó y sigue cuidando y sustentando a su iglesia. En Mateo capítulo 16, 18, se nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Dios la está cuidando. En Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que si Cristo sustenta todas las cosas con su palabra de poder, sustenta tu vida, tu matrimonio y a la iglesia. Sí que es verdad que hay un texto que es Romanos, capítulo 8, que me gustaría invitaros a que fuerais. Capítulo 8 de Romanos, un texto precioso también, versículos 31 en adelante, porque aquí se habla de ese sustento, de ese cuidado. Comienza diciendo que nos dará con Él, Cristo nos dará con Él todas las cosas. Y eso es un eco, ¿verdad?, de las palabras de Jesús cuando dijo, pedid y se os dará. O cuando también dijo, pedid y no recibís porque no sabéis lo que pedís. O que todo lo que pidáis en mi nombre yo os lo daré, en Juan capítulo 14 y versículo 13. Dice también este texto de Romanos capítulo 8, en el versículo 34, que Él está intercediendo por nosotros. Y en los versículos 35 en adelante, Él se nos muestra como nuestro inseparable. Esa es la expresión que me venía a la mente cuando estaba preparando este tiempo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nada nos puede separar de Él, es porque Él es inseparable a su iglesia. Fijaos como en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Eso me resonaba a mí, a esas promesas que se hacen en el matrimonio, ¿verdad? Esa fidelidad de querer permanecer al lado de la otra persona independientemente de cuáles sean las circunstancias que vengan. Pues ese es el modelo de amor, por eso lo incluimos en las promesas, porque Cristo ha prometido estar a nuestro lado, sea cual sea las circunstancias por las que estemos pasando. Jesús también, yendo ahora a otro pasaje, cuida de su iglesia a través del cuidado de sus siervos. En 1 de Pedro 5, 1 y 2, Pedro habla con los ancianos y le dice: cuidad de la grey que el Señor ha puesto a vuestro cargo. Cuidado de no hacerlo por fuerza, sino de hacerlo tal y como Cristo lo hace. Y tened siempre presente que el príncipe de los pastores será quien os juzgue también a vosotros. Nos cuida también a través del cuidado de los hermanos. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos por otros hermanos que el Señor ha puesto a nuestro lado para bendecirnos en todos los aspectos, para cuidarnos en todos los aspectos? También nos dice la palabra en 1 de Juan 3:17 eso, ¿verdad? Que la comunidad está puesta para que nos amemos de una manera práctica los unos a los otros. El Salmo 91, que tan importante ha sido en este tiempo de pandemia, habla acerca de los cuidados de Dios a través de sus ángeles, los cuales Él manda para que nos cuiden. El Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos ha sido dado, según Juan 14 y 2 de Corintios 1, para eso, para consolar nuestras vidas. Y eso es parte del amor de Cristo, de su cuidado por nosotros. Así debemos cuidar a nuestras esposas, desde todos los ángulos posibles, desde el ángulo económico, el emocional, el físico, el sentimental, el intelectual. Los cuidados del Señor son dulces, son suaves, son entrañables, son exquisitos, y así debe ser también el nuestro. Así que fijaos, he intentado de profundizar en las implicaciones del amor de Dios por su iglesia. Fijaos cuántas cosas hemos visto, y seguro que se me quedan muchas más, pero por amor al tiempo no he querido profundizar más, y creo que con esto es suficiente, porque ese es el tipo de amor que Cristo tiene por nosotros. Me gustaría, antes de que pudiéramos terminar, volver al texto de Efesios capítulo 5. Porque, fijaos, hermanos, el amor y el sometimiento mutuo del que se nos habla en Efesios 5, 21, son el resultado de vivir en el Espíritu. Y lo voy a explicar. El texto al que hemos hecho referencia en Efesios, y que está en el capítulo 5, y que empieza tradicionalmente en muchas Biblias en el versículo 21, también eso una discusión profunda, teológicamente hablando, porque ahora vamos a ver muy brevemente, eso es una pasada. No quiero entrar de manera superficial, pero sí que lo que quiero transmitir es importante. La sección que estamos viendo de Efesios capítulo 5 comienza en el capítulo 4, versículo 15, donde Pablo está hablando a los efesios y le dice que siguiendo la verdad en amor podamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí es donde va a empezar a desarrollar ahora esa nueva vida en Cristo, y en el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles andan en la vanidad de su mente, sino que viváis de una manera diferente. Así que ahí es donde empieza esa sección que lleva hasta el final del capítulo 5 y que se adentra, del capítulo 5 no, del capítulo 6 hasta el versículo 9. Eso es toda una sección que Pablo está desarrollando el mismo tema. Fijaos cómo a partir del capítulo 5 y versículo 15, Pablo va a hablar, o se nos mencionan, 3 mandatos. El primero, que no vivamos como necios, sino como sabios. El segundo, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y el tercero, que no nos emborrachemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Es a partir de ahí, en el versículo 18, donde vemos que la consecuencia de vivir llenos del Espíritu Santo nos dice que es cantando cánticos de alabanza a Dios, teniendo gratitud
en nuestros corazones y después sirviéndonos y sometiéndonos unos a otros. Esas son las 3 consecuencias de vivir llenos del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias y cánticos al Señor, vamos a vivir una vida de gratitud y vamos a ser capaces de someternos los unos a los otros. Y ahora Pablo aplica eso a 3 situaciones. Esposas y sus maridos, someteos los unos a los otros. Hijos y padres, someteos unos a otros. Y siervos y amos, someteos unos a otros. Sin duda, la figura de autoridad en el Imperio Romano estaba siendo fuertemente atacada por Pablo, en contra de lo que hoy pensamos o piensan muchas personas. Yo no lo pienso así. Pablo está cargando sus tintas contra el pater familias, que era el dueño de la esposa, y le dice, no, tú tienes que amarla, tienes que someterte a ella y amarla. A tu hijo tú tienes también que cuidar cómo le tratas, y a tu siervo tienes también que cuidarle y guiarle, sabiendo que tú tienes un amo por encima tuya. Así que sería toda una sorpresa para las personas que estuvieran leyendo a Pablo encontrarse con esas recomendaciones, porque Pablo empieza hablando por el lado débil de entonces. Empieza hablando a la esposa, y claro, los esposos dirían, eso, Pablo, háblale a las esposas que tienen que someterse a sus maridos, pero es que a los maridos le dicen que tienen que hacer lo mismo. Incluso carga sus tintas y pone el estándar más alto, lo pone a él, el del amor sacrificado de Dios, de Jesús por su iglesia. Esa misma idea revolucionaria de el esposo someterse a su esposa es la que trastocó el pensamiento de Juan el Bautista cuando Jesús se acerca a ser bautizado y le dice, pero espérate Jesús, si yo necesitaría ser bautizado por ti y tú vienes a mí, y Jesús le dice, deja, porque eso conviene que se haga. Esa misma idea perturbó a la mujer samaritana, como tú siendo judío vienes a mí, a una mujer, a pedirme agua. Esa misma idea fue la que trastocó el pensamiento de Pedro, cuando Jesús se postró para servir, para lavar los pies de sus discípulos, y Pedro le dice, espérate, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y Jesús le responde, es necesario que así sea, como hemos visto antes. Así que Jesús, sometiéndose en amor y servicio, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, está sentando el estándar de cómo hemos de vivir nuestra vida matrimonial. Eso solo podemos hacerlo yendo y siendo fieles al capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, cuando somos llenos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y aquí en el 5.9 se incluye la justicia y la verdad. Así que antes de terminar, vivir el matrimonio como Jesús, demostrar ese amor por tu esposa como Jesús amó a la iglesia, va a ser algo que vas a poder desarrollar siempre y cuando tu intención sea la de vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene algo importante que hacer al respecto. Porque en el capítulo 4, versículos 12 y 13 se nos dice que los dones del Espíritu han sido dados a la iglesia, ¿para qué? Para perfeccionarte a ti y a mí, para la obra del ministerio, para seguir edificando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que iglesia, pastores, líderes, todos nosotros tenemos que animarnos, tenemos que desafiarnos, tenemos que apoyarnos para que como esposos podamos amar a nuestras esposas como ellas se merecen y la palabra nos manda que hagamos. Terminamos aquí y quiero hacer un brevísimo resumen antes de terminar, diciendo que como hombres estamos llamados a desarrollar una relación con nuestras esposas de la misma manera como Cristo tiene con la iglesia. Un amor que se entrega, que se humilla para servir, que ora por la otra persona, que ejerce el perdón. Un matrimonio donde hay palabras de afirmación, ánimo, desafío, consuelo, etcétera, etcétera. Una relación de sustento
y de cuidado. Y por eso me gustaría finalizar leyendo y compartiendo con vosotros una oración que la misma carta a los Efesios Pablo tiene en el capítulo 3, los versículos 14 al 19. Y dicen así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso he intentado, hermanos, con esta ponencia, con esta explicación, intentar que profundicemos juntos en ese conocimiento del amor de Cristo por nosotros. Y termina este capítulo 3 diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, que el Señor os ayude a poder obedecerle y a poder vivir vuestros matrimonios de esta manera. Y como decía al principio, hermanos, ojalá el Señor nos brinde la oportunidad de algún día poder encontrarnos en persona, poder abrazarnos y poder seguir estudiando la palabra del Señor juntos. Adiós y que el Señor os bendiga. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Quiero en primer lugar saludaros a todos los que habéis seguido la conferencia desde esta aplicación. Es la primera vez que lo hacemos de esta manera y es sin duda una novedad para todos nosotros. Así que tenéis que perdonar aquello que no haya salido bien. Quiero dar las gracias en primer lugar al conferenciante por estar con nosotros en esta conferencia, por la buena palabra dada y por su tiempo dedicado también a nosotros. También aprovecho para dar las gracias a todos vosotros, pastores, ancianos, responsables de iglesias, a los hermanos en general, que habéis animado a otros hermanos a asistir de esta manera telemática con vuestra presencia a este evento. Desde aquí seguimos con el mismo propósito de convivir y disfrutar juntos las distintas familias denominacionales que forman parte del CEPA. Un día al año de esta manera tan especial en la que nos reunimos. Es verdad que este año, por la situación sanitaria, nos vemos obligados a realizar de esta manera. Y es con el propósito de no perder la comunión y la relación fraterna entre todas las iglesias. Desde aquí quiero seguir animaros en nuestra labor de seguir trabajando por la Iglesia Evangélica de Asturias en el lugar que os encontréis. Y es mi oración al Señor que el próximo año ya podamos celebrarlo presencialmente como lo hemos realizado en años anteriores. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra expuesta por el hermano. Gracias por proteger y guardar a cada uno de los creyentes de nuestra región asturiana y por el trabajo hecho hasta aquí por tu Iglesia. Danos la salida y la cura de este virus que ha venido a cambiar todas las cosas, para que sepamos sacar lo bueno de estas circunstancias, y pedimos tu ayuda y dirección para lo que está por venir. Despídenos con tu paz y bendición hasta que volvamos a vernos. Amén.